Cuando vamos al supermercado, encontramos una gran cantidad de opciones y variedades diferentes de aceite de oliva. Pero siempre que compramos uno de ellos, ¿se trata de aceite de oliva virgen extra? Para comprobar si nos están dando gato por liebre, hemos querido llevar una muestra aleatoria al Laboratorio Agroambiental de Aragón. En este laboratorio llevan 50 años testeando la calidad y autenticidad de todo tipo de productos, tan variados como los vinos, derivados, conservas, productos lácteos o aceites. Pues el aceite de oliva virgen realmente es el zumo de una fruta, que en este caso es la oliva. Tenemos distintas calidades, que puede ser extra, que es la categoría superior, o virgen a secas. Luego, si partimos de unas olivas que sanitariamente no son correctas, como estas por ejemplo, o que se han cogido en el suelo, ese aceite sería aceite de oliva lampante. Como tal, no se puede comercializar, entonces tiene que derivarse a una industria, a una refinería, en la cual eliminan esos olores desagradables, sabores, tierra, etcétera, y lo convierten en aceites de oliva refinados, que no se pueden comercializar porque es una grasa incolora, insípida, y se tienen que mezclar con un mínimo porcentaje de aceites de oliva virgen. En el laboratorio agroambiental nos dedicamos principalmente a comprobar esas categorías comerciales, si son virgen extra o virgen, y además nos dedicamos también a comprobar la autenticidad de los aceites de oliva, que realmente sean auténticos aceites de oliva. Nuestro aceite tiene muchas posibilidades de ser de gran calidad, porque 7 de cada 10 aceites aragoneses han sido calificados con la categoría más alta en los últimos años. Pero Raquel y sus compañeros van a someterlo a unas duras pruebas para asegurarnos. Pues ahora que nos han traído un aceite, una de las cosas primeras que hacemos es analizar los parámetros para determinar si es extra o no. Uno de ellos es la acidez que está realizando ahora mi compañera, que todos hemos ido a hablar alguna vez. La acidez no consiste en que tú pruebas el aceite y te sabe ácido, porque no sabe ácido. La acidez es tan simple como vemos este compuesto, que son los triglicéridos, es una representación esquemática de la grasa, en la cual está unida ácidos grasos con un alcohol. Los 3 ácidos grasos puede ser diferente. Si el aceite está deteriorado o parte de olivas que no han sido sanas, este enlace es débil y se rompe. Entonces se libera el ácido graso. Cuantos más ácidos grasos libres haya por el aceite, significa que más acidez tiene ese aceite. Es decir, que no es que no sepa ácido el aceite, sino que se ha deteriorado y se han liberado ácidos grasos. Para que sea extra, el aceite no puede superar el 0,8% de acidez. Pues una vez que hemos demostrado que vuestro aceite, que hemos comprobado que es virgen o virgen extra, ahora tenemos que pasar a ver si lleva alguna mezcla con aceites refinados. Es decir, si estuviera adulterado con algún tipo de aceite refinado o de oliva o de vegetales. Y para ello se utiliza esta técnica cromatográfica y posteriormente lo que se separe se analizará en otro equipo más sofisticado. Con esta otra técnica lo que pasaríamos ahora es a comprobar la huella dactilar del aceite de oliva. Con esa huella veríamos si realmente tenemos aceite de oliva exclusivamente o está mezclado con otro tipo de grasa animal o grasa vegetal como el aceite de palma. Bueno, pues ya tenemos los resultados del análisis. Como podemos comprobar, cumple con la huella dactilar del aceite de oliva, con el perfil de esteroles, es el adecuado para el aceite de oliva, con lo cual es 100% aceite de oliva. Si tuviéramos, por ejemplo, grasa animal, este pico chiquitito que vemos aquí, que corresponde al colesterol, por ejemplo, sería mucho más grande, que sería el indicativo de que hubiera una mezcla con grasa animal, pero no es el caso, está perfecto. Además de tener que pasar todas estas pruebas, el aceite también tendrá que superar el escrutinio de un panel de cata para ser calificado como aceite de oliva virgen extra.